Dios habló sobre la necesidad de gobernanza. Cómo Él no solo nos está llamando a ser sacerdotes, sino a ser reyes y sacerdotes. Y el Señor nos habló del año de gobernanza, de que este año la iglesia tiene que levantarse, actualizarse y aprender la manera de la realeza. Y vamos a continuar. Cuando hablamos de la gobernanza, también debemos ser conscientes de que aunque este año va a ser un año de tinieblas para el mundo, Cristo es la luz en nosotros. No dije que Cristo es la luz de afuera, Cristo es la luz en nosotros, sí. Esto significa que tú eres la luz del mundo. Tú. Tu luz brillará porque Cristo vive dentro de ti. Así que esto es con lo que estoy luchando. Si se supone que este año tendrá tanta oscuridad, ¿deberíamos escondernos todos? Si este año el enemigo cumplirá con los eventos que ha planeado, ¿cuál será la respuesta de la iglesia? Si el final verdaderamente está cerca, una palabra repetitiva que el Señor nos habló a todos durante el año 2023 fue que el rapto está cerca. La venida del Señor Jesús está muy, muy cerca. Entonces, si el regreso del Señor está muy, muy cerca, ¿cuál es el sentido de la gobernanza? Si el regreso del Señor está cerca, deberíamos simplemente acurrucarnos en alguna cueva y esperar el rapto. ¿Cuál sería el objetivo de la gobernanza? ¿Cuál es el objetivo? Entonces es importante que entendamos cómo piensa Dios. Podemos aprender de la mejor línea de tiempo, de lo que está sucediendo en este momento, en estos días, de la profecía de Daniel. La profecía de Daniel. Pero sabes que aunque ahora se trata como un manuscrito histórico, la gente mira esa línea de tiempo hoy día y la usa como una línea de tiempo histórica. Pero cuando a él se le dio, no fue dada como historia, se dio como profecía. Piénsalo. La información que estudiamos como historia no era historia, era profecía. Entonces, hay dos maneras en que podemos escuchar la palabra de hoy. Puedes escucharla como una conferencia o puedes escucharla como una profecía. La mejor manera de entender las líneas de tiempo es ir al libro de Daniel. Si puedo mostrarte algunos versículos, será en el libro de Daniel, capítulo 9. Comencemos leyendo a partir del versículo 24, 25 y 26. Y entenderás la clase de temporada en la que estamos hoy. Hombre de Dios, ¿la puedes leer en voz alta, por favor? Gracias, profeta. Daniel capítulo 9, versículo 24. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos.
una de las primeras cosas que quiero que noten es que se trata de su pueblo, el pueblo judío. Se refiere a Daniel y a su pueblo, refiriéndose al pueblo judío. El pueblo judío que no aceptó a Jesús como su Mesías, que podía lavar sus pecados. Y se requiere que ese grupo haga algo, dice, para que expíen su iniquidad y que pongan fin a sus pecados y transgresiones. Dios está diciendo que van a un cierto exilio porque no pudieron aprovechar la gracia del Señor Jesucristo, quien es nuestra redención, quien nos da el perdón de pecados, por medio de quien somos salvos. Ok. Entonces, en ese momento, todo esto tendría sentido porque todavía están viviendo en la época del Antiguo Testamento y según vuestra transgresión, este es el castigo. Luego continúa diciendo en el versículo 25, así que debes saber y entender, sabiduría y entendimiento. A veces las personas tienen conocimiento sin entendimiento, por lo que el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel que necesitas ambos, necesitas sabiduría y entendimiento. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo llegó Daniel a poseer esta información? Porque Daniel, estando en exilio, comienza a clamar a Dios. Él comienza a confesar sus pecados, los pecados de sus padres. Comienza a arrepentirse de eso y dice: Dios, perdona nuestros pecados. La gente te ha abandonado, ha pecado contra ti. Comenzó a confesar sus pecados hasta el punto en que ahora dice Dios: necesito entender por qué todavía estamos en exilio. ¿Por qué un rey enemigo está gobernando sobre nosotros? Dame entendimiento. Y él no solo dijo una oración y se fue a acostar en su cama o se fue a dormir. De hecho, dice la Biblia, hizo un ayuno de 21 días, ayunando. Déjame decirte algo, no morirás si ayunas. Es un arte perdido en nuestra generación. La gente le tiene miedo al ayuno. De todos modos, eso es para otro día. En ese momento, el cielo respondió a Daniel, que estaba investigando, buscando y deseando entendimiento. Entonces, si estás tomando notas, esa es la primera lección de hoy. Que no necesitas seguir sufriendo en tu casa, en tu familia, en tu linaje. Puedes romper el sufrimiento que hay en tu familia. ¿Puedes hacer qué? Sí, puedes romperlo. No necesitas continuar con la esclavitud en la que estaba tu padre. No necesitas continuar con la limitación que afectaba la salud de tu madre. Puedes hacer cosas que provoquen el cielo y decirle a Dios: esto no puede ser. ¿Por qué está mi casa en exilio? En el exilio, ¿por qué le está pasando esto a mi salud, a mi familia, a mi casa? Y Daniel tuvo la paciencia de permanecer en la presencia de Dios durante 21 días. Porque aunque Gabriel fue enviado el primer día
Pasaron 21 días de guerra antes de que Daniel pudiera escuchar el sonido que se emitió 21 días antes. Muchas veces, cuando uno de nosotros va a Dios y le preguntamos, Dios, ¿qué está pasando? Y lloramos, rodamos por el suelo, pero nos vamos a dormir antes de que Dios pudiera responder. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde? Porque aún antes que la palabra pudo salir del cielo y alcanzarte, te habías ido. No estabas en tu puesto. Quédate en la presencia de Dios. Esto es algo que tenemos que aprender. Quédate para que la palabra pueda alcanzarte. Alguien me decía, cuando estoy en la presencia de Dios, me encanta hablar con Él, me encanta amarlo. Claro que sí, pero tu oración es incompleta si no esperaste hasta escucharlo responder. Es muy lindo, agradable, dulce, cuando vas y eres tan amoroso con Dios. Oh, Jesús, te amo. Oh, eres mi todo. Y estás danzando y te sientes tan bien. Pero antes que Dios pudiera responderte y decir yo también te amo, ya te has ido. Por eso creamos la aplicación de oración y le dije a alguien, no me digas cuánto tiempo has orado, muéstrame tus notas de la aplicación, muéstrame cuánto has escuchado de Dios. Entonces sabré si tu oración fue buena. Porque no solo se trata de lo que le dices a Dios, sino si está clara tu recepción. ¿Sabes si Dios está molesto contigo? Si supieras que Dios estaba molesto contigo, ¿qué fue lo que le causó molestia? Si hay algo que lo molestó, ¿te has arrepentido lo suficiente como para recibir el perdón? No solo digas, lo siento. Esa es una canción de Justin Bieber. Eso no funciona. No estoy hablando de pedir perdón, estoy hablando de arrepentimiento, donde dices, realmente lo siento. Y el Señor ve tu corazón, odiando ese pecado. Y ahora Dios te perdona. Muchos de nosotros nos hemos arrepentido lo suficiente como para recibir el perdón. Pero la pregunta es, ¿te has rendido lo suficiente como para restaurar el favor en tu vida? ¿Te has rendido lo suficiente como para que el favor de Dios te sea restaurado en tu vida? Esa es la pregunta. Permanecer sentado hasta que llegue la palabra de Dios. Y después, el ángel del Señor vino a Daniel. Quiero que entiendas algo. No necesariamente verás a un ángel batiendo sus alas en tu habitación, pero la luz puede darte información. Tienes algo que Daniel no tenía. Es Jesús dentro de ti. Entonces a veces la gente está esperando que Gabriel aterrice. No. ¿Por qué necesitas que Gabriel aterrice cuando tienes a Jesús dentro de ti? Así que la forma en que recibes entendimiento es diferente a la forma en que Daniel la recibió. Daniel necesitaba que alguien volara a su habitación y le diera entendimiento. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Eso significa que te tomará menos esfuerzo recibir corrección y entendimiento. Daniel esperó 21 días físicos, pero para ti, hijo de Dios, no puede tomar 21 segundos. Hay un conocimiento y la Biblia dice que la ley está escrita en el corazón y la mente, las tabletas de tu corazón y tu mente. Esto significa que la corrección está en proceso.
Dios está luchando contigo. Lo que pasa con esta luz es que cuanto más te acercas a ella, la luz tiene una forma de mostrarte lugares que nunca viste anteriormente. Tienes tanta confianza, estás bien, hasta que te acercas a Dios y entonces te inclinarás como Pedro y dirás, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Soy un pecador. Así que no te sientas cómodo en tu santidad actual. Cuando dices, está bien Dios, he rendido una área, Dios dirá, bueno, déjame mostrarte las cosas que te gustan en tu subconsciente. Así que Dios no solo está buscando que sueltes lo que está en tus manos, Él está buscando que renuncies a lo que hay en tu corazón. Si Dios realmente te ama, luchará con tu corazón. La señal de que Dios realmente te ama es que no va a dejar de luchar con tu corazón. No va a permitir que esa pequeña irritación, esa pequeña ira, esas pequeñas cosas con las que estás de acuerdo, Él va a seguir tratando contigo. Allí es cuando sabes que realmente estás con el amante de tu alma. La Biblia dice que la forma en que Cristo ama a la iglesia es santificándola, inmaculada, sin mancha, por su palabra. ¿Cómo nos ama Cristo? Él va a usar la palabra para hacernos intachables, inmaculados y santificarnos. ¿Entiendes por qué la enseñanza de la palabra es tan importante? ¿Entiendes por qué el enemigo te pone a dormir cuando viene la enseñanza de la palabra? ¿Entiendes por qué el enemigo prefiere que pierdas la iglesia? Son las enseñanzas de la palabra las que santifican. Entonces Gabriel vino y dijo, vengo a darte sabiduría y entendimiento. Sigue, hombre de Dios, en ese versículo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recibió una promesa que el templo sería reconstruido. El templo sería reconstruido y se le ha dado una línea de tiempo que indica la cantidad de semanas que pasarán antes de que construya el templo. ¿Ok? Ahora, línea de tiempo profético de 70 semanas, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta el momento en que fue cortado el Mesías. ¿Quién es ese? Es Jesús. Dice que habrá un total de 69 semanas. Verás que menciona 62 semanas, eso sin incluir el tiempo que lleva construir el templo. Si agregas eso hasta que el Mesías sea cortado, son aproximadamente 69 semanas. Ahora, ¿cómo se calculan las semanas? Bíblicamente, una semana representaba 7 años. Así que esos son 483 años. Entonces vino un ángel del Señor y le dio la estrategia completa de cómo se desarrollará la línea de tiempo mundial. Y él le dijo, esto es para tu gente. Y él dice, esto es de la restauración de Jerusalén. Entonces lo que sucedió fue que vino un rey y mandó a edificar el templo. Pero aquí está el detalle. Ocurrió 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después de que Daniel recibió la profecía. 100 años después
Pero mientras Daniel vivía, no vio la edificación del templo. Entonces, esto significa que puedes obtener una profecía y no ver su cumplimiento, pero sí fue Dios. Para algunos, la forma de probar de que Dios habla es que necesitan verlo todo. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. La vida de Daniel fue de unos 80 años. Entonces, cuando recibió esta profecía, probablemente fue cuando era anciano, pero todavía pasaron 100 años antes de que ocurriera. Era un exiliado, un esclavo, y está viendo su templo derrumbado. Y el ángel del Señor le dijo que desde el momento en que se construya el templo hasta el Mesías, ¿cuántos años son? 483 años. Y Daniel aún no había visto la edificación del templo. Es muy crítico. ¿Te imaginas? Daniel, a los 80 años, que la gente le decía, hermano, ¿podemos hablar en privado? Sí, claro. ¿Recuerdas el día que dijiste que viste a un ángel con alas que vino a tu habitación? Sí, ¿qué pasó? Bueno, dijiste que construiría el templo, pero ya tienes 80 años. ¿Va a suceder este año o el próximo? No dejes que la gente se burle de tu fe. El que prometió es fiel. Si aún no has recibido ninguna lección, esta es la lección número 2. No te conmueves cuando no veas cumplirse una promesa del Señor. Él sigue siendo fiel. Sus promesas son sí y amén. Dile a tu vecino que no se moleste. Volviendo al punto histórico, aquí es donde la gente habla de la Biblia. No se puede discutir con la validez histórica de la Biblia. Es un hecho. Si realmente quieren calcular números, permítales calcular estos números. Se sorprenderán de lo preciso que es la Biblia, porque 100 años después de eso, el rey dio la orden de reconstruir el templo. 100 años después de la palabra, y fue exactamente el 5 de marzo del 444 AC. Entonces, desde la construcción del templo hasta el Mesías, leamos el versículo. Así que esto es lo que pasó. Habla de cómo Jesús, el Mesías, es cortado. Ahora, esto es lo que sucedió físicamente en la historia. Después de la muerte de Jesús, un emperador llamado Tito conquistó a Jerusalén y la destruyó. Y destruyó el santuario. Todo esto fue una profecía dada ¿a quién? No me digas que la Biblia es solo un cuento. ¿Cómo pudo ver lo que sucedió 100 años después y lo que pasó después de la muerte de Jesús? Hola y bienvenidos. Gracias por ser parte de la familia de Revive las Naciones. Damos gracias a todos nuestros socios alrededor del mundo que ayudan a difundir esta palabra a las naciones. Yo creo que a medida que la palabra viene a ti, la vida viene a ti. Tu sanidad y restauración es posible. Ahora puedes escuchar el sermón completo en la aplicación de Shaiji Matthew, disponible en iOS y Android. Suscríbete a nuestras plataformas de redes sociales y crezcamos juntos. Los amamos y les agradecemos una vez más por ser parte de este viaje con nosotros. Hasta la próxima. Shalom y bendiciones.